Buenos días para todos. Bueno, continuando nuestro proceso de capacitaciones virtuales, el día de hoy vamos a trabajar sobre los cambios incluidos dentro de la última versión del ISANIF, la versión 3.2.0 que encuentran en nuestra página www.lisa.com en la opción correspondiente a actualizaciones. Dentro de los múltiples cambios que se han realizado en esta versión, han habido cambios correspondientes a opciones de parámetros, cambios correspondientes a incluir informes que se tenían bajo norma local que se han incluido dentro de las opciones de informes NIF. Se han incluido cambios en el proceso de consolidación de empresas bajo norma internacional. Se han incluido temas tan importantes como la inclusión de la posibilidad de incluir en algunos informes información acumulada por terceros o por centros de costos. Se ha incluido una opción de consulta mediante la cual se puede verificar las diferencias que existen entre norma local y norma internacional. Esto obedeciendo un poco al decreto correspondiente a la implementación de cambios entre norma internacional y norma fiscal planteado por la DIAN, que dentro de nuestro entendido como libro tributario. Se ha incluido una opción para registrar de forma un poco automático el castigo de cartera. Se ha incluido opción para cargar saldos iniciales para provisiones de cartera o deterioro de cartera bajo norma internacional. Una opción mediante la cual se puede registrar el saldo inicial tanto de terceros como el saldo inicial de centros de costos bajo norma internacional, debido a, pues, digamos que temas administrativos y solicitudes que se han realizado, viendo la importancia del manejo en norma NIF o en el libro NIF de manejar la información detallada por tercero y por centro de costos. Y otra serie de cambios que vamos a ir viendo a lo largo de la presente charla. Entonces vamos a arrancar por temas temas más sencillos. Vamos a arrancar por temas sobre el manejo de parámetros. Y desde este punto de vista, pues el primer tema que vamos a trabajar son los cambios que se han hecho en la parte de definición de documentos, en la cual se han incluido opciones para que el usuario primero pueda trabajar dentro de Lisa documentos cuyo tamaño del consecutivo o de la numeración sea superior a 8, que era el tamaño que se manejaba actualmente dentro de Lisa. Con la presente actualización se puede ampliar el tamaño de los consecutivos hasta un número máximo de 36 caracteres. Entonces, para esto, pues digamos que en la creación de documentos, en la opción de parámetros particulares, lista de documentos, al momento de crear un nuevo documento, aquí vamos a hacer un ejemplo de creación de una nota contable, en la opción de consecutivo ya no se limita a que sean 8, sino yo puedo trabajar el número consecutivo desde 8 hasta 36 caracteres. En este caso lo voy a crear un documento, una nota contable, en la cual el consecutivo va a tener un tamaño de 20 caracteres. Este cambio, más allá de implicar cambios en el manejo del tamaño del campo dentro de la base de datos, implica también cambios en las consultas y en los informes en los cuales se manejan los documentos dentro de Lisa, ampliando hasta donde sea posible el tamaño de la columna correspondiente al número del documento. Dentro de esta misma opción, en la definición de documentos, otro cambio implementado en la última versión corresponde a la posibilidad de que el usuario para un mismo documento pueda definir diferentes formatos de impresión. Entonces, para esto, en la definición de documentos, en la paleta correspondiente a parámetros de impresión, se agregó esta opción con la cual el usuario, con el icono que corresponde a la creación de qué,
creación de formatos de impresión o asociación de formatos de impresión para el documento. Mediante la opción de crear, el usuario le puede definir a un mismo documento un formato principal, un formato alterno o unos formatos asociados. Esto con el objetivo de que, no sé, por ejemplo, en el caso de una remisión de mercancía o una factura de venta de mercancía, en la cual se requiere que la misma factura en la impresora, por ejemplo, del cajero, imprima el formato de la factura de venta, pero en la impresora de la bodega imprima una orden de despacho para que la persona encargada de la bodega vaya despachando o tenga preparada la mercancía para ser entregada al cliente. O en el caso de un departamento de contabilidad, que una nota contable en el departamento de contabilidad pueda ser impreso con un formato de contabilidad, pero en el departamento de tesorería, por ejemplo, en el área de tesorería, la misma nota aparezca impresa con variables más dadas para que la persona encargada de tesorería se encargue de firmar o de revisar o autorizar el documento correspondiente. El hecho de poder imprimir con diferentes formatos también, con esta nueva versión, el programa permite que el mismo documento, cada formato sea impreso en un dispositivo o en una impresora totalmente diferente. En este ejemplo, entonces vamos a indicarle al programa que el formato principal asociado a nuestra nota contable que estamos creando va a ser el formato sugerido para un comprobante de contabilidad de Lisa, y que al momento de imprimir, en este caso vamos a enviar la impresión a una impresora que tiene creado el sistema operativo, que es una impresora de OneNote, y al mismo documento le vamos a asociar un formato alterno, que en este caso va a ser diferente al que ya asociamos como principal, y vamos a asociarle como formato alterno el comprobante de egreso, el sugerido del comprobante de egreso de Elisa, pero en este caso le vamos a indicar que ese mismo documento, el formato alterno, va a ser impreso en la impresora, en el Microsoft XPS Document Writer. De esta manera, al momento de elaborar un documento y este documento, la nota contable, al momento de realizar la impresión, el programa va a imprimir dos formatos: el formato principal, y lo va a imprimir en esta impresora que asociamos en la opción de impresora, y el formato alterno, que va a ir a otra impresora totalmente diferente. En la vida real, pues digamos que en este ejemplo, esas impresoras son impresoras que me van a imprimir un documento, un archivo digital con un formato de OneNote y el otro con un formato de XPS, pero en la vida real perfectamente acá se puede decir, oiga, el formato principal lo voy a enviar a la bodega y el formato alterno lo voy a enviar al señor que se encargue de los despachos. No sé si estamos hablando de algún documento de facturación, por ejemplo. Si al momento de definir las variables, los datos de impresión de este documento, el campo impresora está en blanco, eh, quiere decir que cuando se quiera imprimir ese documento, la primera opción que le va a aparecer al usuario va a ser una impresión por pantalla, y posteriormente va a poder realizar la impresión a las impresoras que él seleccione desde la elaboración de documentos o la opción de asentar libros. Bien, junto con los cambios en el tamaño del documento y en las opciones de impresión, se ha incluido una opción para que, de ser necesario y requerido por el usuario, se pueda convertir los documentos ya elaborados, cuyo consecutivo correspondía al tamaño anterior, que era máximo de 8 caracteres, y si posterior a ya tener información grabada dentro del programa, se decide cambiar el tamaño, incrementar el tamaño de los consecutivos de algún documento, pues acá hay una opción que permite modificar el tamaño de los consecutivos de los documentos ya existentes que ya tengan movimiento. Esa opción se encuentra dentro del menú correspondiente a parámetros,
utilitarios, exportar e importar, en la sección de utilitarios, y la opción modificar tamaño del consecutivo. En esta opción le van a aparecer al usuario los diferentes documentos que están creados dentro de cada empresa. Los datos principales en el que se indica el tipo, el nombre del documento, el módulo, el tamaño del consecutivo y la clase o el módulo al cual pertenece cada uno de los documentos. En esta opción, entonces el usuario, si ya tiene algún documento cuyo manejo ya tenga registrada información y el tamaño no se pueda cambiar directamente en la lista de documentos, pero se requiera cambiar, esta opción va a permitir realizar ese tipo de modificaciones. Simplemente se selecciona el documento que corresponda. En la columna consecutivo, o sea, clic derecho, se selecciona la opción de modificar, o de la parte superior derecha está la opción para editar o modificar la información, y en donde dice nuevo tamaño pues ingresará la cantidad de caracteres entre 8 y 36 caracteres que el usuario le quiera definir para manejar en adelante el tamaño del consecutivo de ese documento, y asimismo para realizar el proceso de modificación de los documentos ya registrados con un tamaño diferente al nuevo definido en esta opción. Una vez se ingresa la cantidad de caracteres que se va a manejar para el documento correspondiente como nuevo tamaño consecutivo, el software va a mostrar un mensaje de advertencia que dice: durante la ejecución de este proceso, ningún otro usuario podrá laborar en esta empresa. Obviamente, teniendo en cuenta las implicaciones que este cambio o esa conversión que se iniciará una vez confirmada la acción implica para el manejo de la base de datos. Dice: si algún usuario ingresa a trabajar en esta empresa, el proceso será detenido y deberá ser iniciado nuevamente. Pues este control o este seguro que se ha incluido dentro de la modificación, este proceso de modificación en el tamaño consecutivo de documentos ya existente, lo que busca es evitar que una vez se decida cambiar el tamaño del consecutivo del documento, este proceso se haga de forma parcial porque algún usuario inició a laborar estando ejecutándose el proceso. Entonces, si llega a suceder esto, el programa lo que va a hacer es abortar el proceso y deshacer los cambios que ya había iniciado con el proceso de modificación del consecutivo. Acá vamos a dar a aceptar para que inicie el proceso de conversión. El programa realiza el proceso de conversión del consecutivo del documento seleccionado, y una vez finalizado el proceso, el cual puede llegar a tardar más o menos tiempo para ciertos tipos de documentos y en las diferentes empresas que ustedes manejan, dependerá de la cantidad de movimientos o transacciones que se hayan realizado con uno u otro documento al cual le deseen cambiar el tamaño de este dato. Puede que en unas empresas para algún documento se demore muy poco, en otras se demore muchísimo más. Simplemente una vez termine el proceso, pues aparecerá el mensaje indicando que el proceso ha sido finalizado. Al dar a aceptar, pues ya va a aparecer el documento que corresponde con el nuevo tamaño, y en la columna consecutivo, pues el programa va a completar la información con la cantidad de caracteres que correspondan para llegar al nuevo número definido por el usuario como el tamaño del consecutivo de los documentos. Bien, dentro del proceso de cambios, pues un segundo cambio que se ha involucrado, se ha introducido en esta nueva versión, tiene que ver con los listados de clientes y proveedores que se manejan en cada una de las empresas. Entendiendo que durante mucho tiempo las empresas tienden a dejar de realizar transacciones comerciales con algunos proveedores. Asimismo, hay clientes que por una u otra razón
ya no existen o ya no realizan transacciones con la entidad, pero que a pesar de esto siguen apareciendo dentro de los listados de clientes manejados en el software, pues se ha incluido una opción mediante la cual el usuario puede inactivar estos clientes o estos proveedores con los cuales ya no se realizan transacciones en la actualidad. Esto con el fin de reducir los listados que aparecen al momento de elaborar documentos. Eh, Reducir el tiempo de elaboración de los informes, ya no, digamos que esos clientes o esos proveedores pues ya no se tendrán en cuenta por el software al momento de elaborar un informe. Existen dos condiciones básicas para que una vez se intente inactivar algún cliente o algún proveedor, el programa lo permita realizar. Y estos dos controles son básicamente, primero, que el cliente o el proveedor o los clientes o los proveedores sobre los cuales se va a realizar el proceso de inactivar no tengan saldo durante el periodo en el cual se va a ejecutar el proceso. O que a pesar de no tener saldo, no tengan ningún tipo de movimiento o transacción realizado durante el periodo que corresponda. Por ejemplo, si en el año 2014, entrando a la opción de cuentas por cobrar, administrar hojas de vida, sobre alguno de los clientes, el usuario va a ejecutar la opción de activar o desactivar el cliente, el software va a verificar que el señor sobre el cual se está ejecutando la acción no tenga movimiento o no tenga saldo durante el periodo. O si se ejecuta una acción que lo que permite es inactivar clientes en este caso o proveedores si estamos en cuentas por pagar que no hayan tenido durante el periodo movimiento o saldo, pues digamos que es un proceso que permite realizar no el proceso uno a uno, sino de realizarlo un poco más automática, incluyendo absolutamente todos los clientes o todos los proveedores que durante el periodo no hayan tenido movimiento. Al dar clic derecho, seleccionar la opción desactivar o activar clientes. En este caso, si el cliente está activo, pues el cambio será desactivarlo. El programa va a mostrar una lista con los diferentes clientes que en este caso se tienen creados dentro de la empresa y con la opción que en ese momento está activa marcada. En este caso está marcado para los diferentes clientes la opción de activar. Por lo tanto, si yo lo quiero desactivar, pues me ubico en la opción correspondiente y marco esta casilla. Una vez hecho este proceso, con la tecla Escape cierro el listado de clientes sobre los cuales puedo ejecutar el proceso y en ese momento el programa va a realizar el cambio correspondiente al estado de estos clientes. Al dar clic derecho sobre la misma cartilla y seleccionar la opción que dice desactivar clientes y movimiento en el año actual, entonces digamos que esa es una opción que es un poco más automática. Lo primero que se va a hacer en el programa es mostrar una opción con la cual el usuario confirma o aborta el proceso de inactivar esos clientes que no tengan movimiento durante el año. Mostrando la advertencia que dice esta opción desactivará a los clientes que no tengan movimiento y que no tengan saldo durante el año, en este caso 2014, que es el periodo sobre el cual estamos trabajando y ejecutando la opción. Y si el usuario confirma, pues automáticamente el programa hará el proceso de convertir o cambiar el estado a estos clientes. En el caso de nuestra base de datos de ejemplo, pues la gran mayoría de clientes no tenían movimiento y no tienen saldo y solo no cambió el estado para dos de los clientes los cuales han tenido movimiento o tienen saldo en este caso a febrero del año 2014. Bien, continuando con la serie de cambios que se han incluido dentro de la nueva versión,
Otro cambio que está muy relacionado con temas de formatos de impresión tiene que ver con la creación de variables de impresión, en este caso tomando información desde el libro o la contabilidad NIF. Entonces, en la parte de parámetros globales, en la definición de variables, al momento de crear una nueva variable o en los parámetros globales en la definición de formatos para documentos, al momento de modificar o incluir una nueva variable en alguno de los formatos que hayan sido creados dentro de la empresa, cuando se seleccionan las variables, la opción para agregar una nueva variable, en la lista de variables, no para todas las variables, pero sí para las variables que tengan que ver con transacciones, que tengan que ver con movimientos, se han incluido variables las cuales van a traer información desde la contabilidad NIF. Estas variables van a ser fácilmente identificables debido a que en el nombre va a estar precedido de una opción, va a estar precedido de la palabra NIF.